Buenas, bien, estamos por aquí en otro vídeo y esta vez vamos a seguir avanzando en los temas de clases y objetos de C Sharp. En esta ocasión vamos a ver generics, herencia, polimorfismo, sobrecarga de operadores, interfaces y como siempre pues veremos algún ejemplo en todos estos puntos para ver cómo se usan. Bien, vamos a empezar por los generics. ¿Vale? ¿Qué son estos genéricos? ¿Vale? En Net. Pues en C Sharp. Los tipos genéricos permiten personalizar un método, una clase, una estructura, una interfaz, ¿vale? Que estemos utilizando. Iremos viendo interfaces un poco más adelante, por ejemplo. Ya vimos algún struct y hemos visto métodos y clases y seguiremos viéndolos, ¿no? Entonces, en estas estructuras que ya estamos conociendo y empezando a usar, podemos nosotros incluir elementos genéricos, ¿vale? En los cuales eh, podemos organizar nuestros datos, ¿vale? Los genéricos son clases, estructuras, interfaces, métodos que tienen marcadores de posición, ¿vale? O sea que tienen parámetros de tipo para uno o varios tipos que almacenan pues, en su contenido, ¿vale? Es decir, podemos guardar información en estos genéricos, ¿vale? Y podemos acceder a esa información, que es lo que nos interesa, digamos, que podemos de forma sencilla guardar datos y accederlos, ¿vale? Y bueno, pues hacer la lógica de nuestro programa con este tipo de objetos, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo, quedará más claro, creo yo, con un ejemplo. Y vamos a ver, voy a crear un nuevo proyecto en el cual nos vamos a enfocar en los generics. Bien, vamos a pasar al visual y vemos un poco la notación de los generics, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver cómo se puede definir uno de estos genéricos, ¿vale? Normalmente nosotros, uy, aquí me he escrito otra cosa. Nosotros, por ejemplo, podríamos querer un tipo genérico así, ¿vale? Fijaros que aquí me está marcando error, vamos a verlo. Vale, dice que se espera punto y coma y el tipo es posible que no lo esté reconociendo bien, por eso me he fijado. Vale, vamos a seguir con esta notación y ahora vemos cómo lo arreglamos. Por ejemplo, vamos a crear una clase pública, ahora sí lo ha reconocido esto, en la cual, una clase pública en la cual estamos poniendo generic type, ¿vale? O sea, el tipo genérico, vamos a ponernos aquí, a ver si nos lo muestra. Class generic, ¿vale? De tipo genérica. Y como estamos viendo aquí, vemos un elemento interesante, ¿vale? Vemos esta notación, creo que por primera vez, o tal vez con listas haya salido algo parecido antes en los vídeos anteriores. Pero bueno, en cualquier caso, que tenemos mayor menor y, o menor mayor, al revés creo, y el tipo T, ¿vale? Que estaremos explicando hoy. Entonces aquí, por ejemplo, podemos nosotros decir, vale, vamos a crear un campo, ¿vale? En el cual, como vemos, podemos usar el get y el set. O sea, podemos recibirlo y cambiar su valor, ¿vale? El get y el set los vimos anteriormente, brevemente, cuando estuvimos creando algún objeto. Y esta es la notación corta, ¿vale? De getSet. En ese vídeo anterior dije que get y set normalmente aparecen en su notación más corta porque normalmente estamos haciendo el uso por defecto de get y set, ¿vale? Que es recibir el parámetro que se está dando al campo y guardarlo, ¿no? O de otra forma, pues cambiarlo o retornarlo, ¿no? Si lo estamos pidiendo, el valor. Bueno, respectivamente. Entonces, vemos que aquí estamos usando esta T, ¿vale? Para notar que, para denotar el tipo de variable que es esto, ¿vale? O sea, la T es como algo de
de plantilla, template, ¿vale? Algo así, o sea, genérico, como dice el nombre, ¿vale? De este tipo de campos, porque no estamos asignando realmente nada, ¿vale? O sea, no estamos haciendo, por ejemplo, list string, ¿vale? Que normalmente es lo que veríamos, ¿vale? Una cosa así. Y después lista y aquí pues new list string, por ejemplo. Vale, entonces aquí dentro del menor mayor veríamos el tipo normalmente de variable que estamos utilizando, ¿vale? Pero fijaros que aquí si nosotros queremos hacer un tipo genérico cualquiera, no queremos indicar cuál es el tipo en particular, pues podemos usar una T, ¿vale? En este caso lo estamos viendo con generic y estamos creando un campo de ese tipo, ¿vale? Y por el momento no le estamos asignando valor, ¿vale? O sea, lo estamos creando y ya está. Entonces veremos que, sí, aquí se me está quejando un poquito de eso, de que no tiene un valor, ¿vale? Por el momento estamos solamente colocando nuestro campo genérico. Bien, seguiremos con este ejemplo y veremos usos. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con generics? ¿Vale? Vamos a hacer una forma de acceder a estos datos. Nosotros, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Generic string. Este vamos a hacerlo de tipo string, ¿vale? Para que sea algo conocido. Vamos a poner nombre, ¿vale? A este genérico. Y vamos a crearlo como nuevo generic de tipo string, efectivamente. Y aquí, notación importante, ¿vale? Así, para que, o sea, quiero decir que después de generic y el tipo, tenemos que poner paréntesis y cerrarlos. En principio no estamos pasando parámetros, ¿vale? Vamos a hacerlo vacío. Y vamos a decirle, por ejemplo, que campo, fijaros que ahora, como yo acabo de decir que tengo una clase de tipo generic, ¿vale? Para cualquier variable, y esta clase tiene un campo, ¿vale? Fijaros que aquí ahora yo al crear un generic tengo acceso a este campo, ¿vale? ¿Vale? Puedo poner aquí dato, por ejemplo, y ahora me marca error arriba, va a decir que no sabe lo que es, no tiene una definición para campo, porque ahora tiene una definición para dato, ¿vale? Y este dato realmente, bueno, pues puede ser un string, ¿vale? Ya que estamos haciendo un generic de tipo string. Y ahora vamos a ver lo que nos sale en consola, ¿vale? Para terminar de entender qué está pasando aquí. O sea, esto es una nueva forma de crear una clase de tipo genérica y luego, bueno, colocar campos a los cuales podemos acceder o en los cuales podemos guardar información. Y después estamos mostrando esa información por aquí, ¿vale? O sea, vamos a ver, escribir generic dato, vamos a poner esto entre comillas para que sea texto, vamos a poner esto así y vamos a poner esto además así para la interpolación. Vale, ahora sí está bien. Generic dato, dos puntos y vamos a poner aquí nuestro str.dato, vale, eso es. Vale, aquí realmente no debería ser esto, porque yo quiero que salga aquí generic.dato, ¿vale? Y el acceso a este dato en particular se hace con str.dato, eso es. Venga. Y ahora vamos a ver también otra información. A ver, que escriba bien. ¿Vale? Otra información que nos puede ser interesante, por ejemplo, vamos a poner esto así y vamos a poner generic. Bueno, generic dato vamos a ponerle, ¿vale? Porque realmente esta notación no es correcta. Tipo, ¿vale? Tipo de generic dato, eso. Vamos a ver el tipo de dato que es. ¿Vale? Y aquí str.dato. ¿Vale? Y cuando nosotros creamos un dato, o sea, mejor dicho, un dato, nosotros creamos un tipo, podemos normalmente hacer esto,
¿vale? GetType. Y bueno, pues a partir de ahí nos va a salir en principio el tipo de dato al que estamos accediendo. Vamos a ponerle full name para que nos salga todo el nombre del tipo completo. Y aquí me falta alguna cosa por lo que veo. Claro. He cerrado el string aquí demasiado pronto. Hay que cerrarlo aquí. Bien. Vale. Bueno, estoy todavía en el proyecto anterior. Vamos a entrar a generics y vamos a hacer .NET-Run. Uy. He entrado y he salido. Vale, .NET-Run y bien. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que estamos entrando, accediendo a este dato que está en esta clase. ¿Vale? Hemos creado este objeto de esta clase que puede guardar ese dato, entonces lo estamos accediendo aquí, lo estamos escribiendo, y luego el tipo, ¿vale? Lo estamos recibiendo desde aquí, ¿no? Vale. Vamos a ver si hay alguna diferencia notable con full name y sin full name, ¿no? La verdad es que pone lo mismo. Así que, bueno, bien. Es un tipo string, ¿vale? O sea, este dato al que estamos accediendo al fin y al cabo es un tipo string. Eso es correcto, pero si nosotros ponemos, por ejemplo, aquí str, ¿vale? Y sacamos su tipo, vamos a ver que nos tiene que salir que es un generic, ¿vale? O sea, es un genérico. Y además, pues lo que tiene es un campo de tipo string, ¿vale? O sea, fijaros que aquí public, yo puedo hacer int, my int, vamos a poner lo que sea, get set, por ejemplo. ¿Vale? O sea, yo puedo guardar otro tipo de datos, obviamente, ¿vale? Y puedo tener yo dentro de esta clase otro tipo de información almacenada, ¿vale? No estoy limitado solamente a este tipo genérico, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso queda de información para entender, bueno, de ejemplo, para entender el uso básico de los generics, ¿vale? Obviamente habría más cosas que ver. Que, bueno, podemos ir viendo un poquito más adelante en la sesión, incluso. Creo yo que puede ser interesante. Vamos a poner esto por aquí, ¿vale? Como resumen del ejemplo y vamos a mandarlo así, ¿vale? Bien. Entonces vamos a pasar un momento a estos dos conceptos que diga, que son herencia y polimorfismo, ¿vale? Porque pueden ser un poco, pues, puede llevar un rato entender esos dos conceptos. A ver, voy a centrar solamente esto aquí. Vaya, esto no se deja seleccionar bien. Bien, así vamos a dejarlo así. Y vamos a poner un espacio para estos dos conceptos. Bueno, estaba yo aquí. Y vale, pues entonces, como decía, vamos a centrarnos un momento en herencia y polimorfismo, porque son dos conceptos bastante bueno, extensos, digamos, pero habituales para cuando estamos utilizando clases y objetos. Vamos a hablar de estas dos cuestiones y vamos a intentar entender, pues, de entrada lo que son, ¿vale? Nosotros cuando hablamos de herencia, ¿vale? Ya este concepto ha salido brevemente, pero no lo hemos explicado, creo, en los anteriores vídeos. Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo se define una clase
pero lo que no hemos visto es, por ejemplo, cómo se define una clase a partir de otra ya existente, porque recordemos que nosotros podemos tener coches, ¿vale? Por ejemplo, clases coche, pero podríamos tener una clase padre, ¿vale? Que sea vehículos, por ejemplo, y todos los vehículos, pues, ¿qué tienen? Pues todos los vehículos tienen, por ejemplo, combustible, ¿no? Todos los vehículos tienen unas dimensiones, todos los vehículos tienen un número de pasajeros que pueden transportar, ¿verdad? Entonces podemos tener una clase, vamos a pensar por un momento cómo podría ser la evolución de nuestro código. Podemos tener una clase vehículo, ¿vale? Donde hay unos datos, por ejemplo, combustible. Vamos a intentar pensar lo más amplio que aforo, ¿no? Etcétera. ¿Vale? Hay unos datos, unos métodos, incluso puede arrancar el vehículo, ¿vale? Etcétera. ¿Vale? Y luego puede haber una clase más pequeña, bueno, más pequeña quiero decir, por debajo de esta clase, ¿no? Que sería, por ejemplo, un coche, ¿vale? Un coche es un tipo de vehículo, un coche pues tiene ruedas, ¿vale? No todos los vehículos tienen ruedas. Bueno, en general no todos los medios de transporte tienen ruedas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en un barco. Pero un coche sí tiene ruedas, ¿no? Un coche también tiene, por ejemplo, algo específico de un coche, un volante, bueno, un cinturón de seguridad, etcétera. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a dejar el ejemplo de las ruedas, creo que es ilustrativo, ¿vale? Si nosotros tuviésemos un avión, que también es otro tipo de vehículo, pues por ejemplo en un avión tenemos alas, podríamos querer guardar algún dato respecto de eso, podríamos tener sensores, podríamos tener radares, ¿no? Sonar, bueno, creo que usa radares en general. ¿Vale? Si tuviese un submarino, pues tal vez sí un sonar, etcétera. Entonces lo que quiero decir es que podemos tener una clase que albergue a todos los vehículos que vamos a crear, ¿vale? O sea, que digamos que guíe la base de la creación de nuestros de vehículos, y luego podemos tener clases más específicas para cada tipo de vehículo, ¿vale? Entonces aquí, claro, imaginemos por un momento eh, que nosotros llevamos ya un tiempo trabajando en el programa y hemos definido este tipo de clases vehículo, ¿no? Vehículo terrestre puede ser, vehículo aéreo, vehículo marino, bueno, en fin, medio de transporte marino, etcétera, ¿vale? Y ahora queremos especificar, ¿no? Queremos especificar pues un poquito más vehículos, coches, por ejemplo, también hay tipos de coches, ¿no? Por ejemplo, esto puede seguir, obviamente, no acaba ahí. Podemos tener, por ejemplo, clase SUV, clase deportivo, ¿no? Eh, etcétera, ¿vale? O sea, etc largo, porque obviamente también hay clase de vamos a ignorar esto, hay clases de coches que a su vez son tipos de vehículos. Esto puede seguir, como veis, en la cadena, ¿vale? Y en este caso, lo ideal sería que, por ejemplo, pudiésemos reutilizar alguna parte del código que ya hemos escrito, ¿no? Porque algunas características de estos coches son individuales a ellos, o sea, un SUV tiene pues un poco más espacio en general que otros coches, etcétera, ¿no? Un deportivo puede acelerar más rápido, etcétera, ¿vale? O sea, algunas peculiaridades son particulares de cada clase, pero algunas cosas son generales de todos los coches. Por ejemplo, todos los coches normalmente tienen mínimo 4 ruedas, ¿vale? Si fuese un camión, pues podría tener más, ¿no? O sea que eso se podría entender como una constante, ¿no? Si no vamos a estar haciendo camiones, pues se podría entender como una constante para para todos los coches, independientemente de su tipo, ¿vale? Podríamos poner que las ruedas son 4, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Y eso puede ser relevante si estamos, por ejemplo, intentando determinar pues costes, mantenimientos, ¿no? O sea, tenemos que mantener 4 ruedas si tenemos una flota de coches, 4 ruedas por cada coche mínimo, ¿no? Etcétera, ¿vale? Capearlas, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Bien, entonces nosotros, por ejemplo, vamos a crear ahora un ejemplo y vamos a ver cómo se puede efectivamente hacer esto. Primero voy a, creo yo, hacer otro ejemplo para esto solamente, ¿vale? Donde vamos a ver herencia, crear el proyecto rápidamente, vamos a guardar esto de aquí y vamos a saltar al visual. Bien,
Entonces, ¿cuál es el tema con la herencia? Pues que nosotros, por ejemplo, podemos tener una clase vehículo, ¿vale? Donde definimos algunos datos. Por ejemplo, vamos a hacer public float combustible. Vamos a usar esta notación. Vale, bien. Vamos a poner public int pasajeros. Bueno, vamos a ponerle aforo. Creo que se entiende mejor, ¿no? Vale, porque pasajeros puede ser el número de pasajeros que haya en el momento y no el número máximo, ¿no? Aforo máximo. Bien, yo creo que con esto es suficiente. Es más, vamos a definir un método, venga, ¿por qué no? Public void arrancar, ¿vale? O sea, arrancar el, pues eso, el vehículo, ¿no? Console writeLine, ¿vale? Obviamente esto es un ejemplo muy sencillo en la vida real. Pues si fuésemos a practicar, a usar herencia realmente de clases, esto sería bastante más complejo, tenemos un montón de datos, ¿vale? Y ahí es donde se vuelve incluso más relevante lo que vamos a ver a continuación, lo que estamos viendo en este apartado, ¿vale? Este vehículo acaba, bueno, ha arrancado, ¿vale? O sea que ya está listo para ponerse en marcha, ¿no? Vamos a hacer uno para detener. Bueno, no, vamos a hacerlo así, venga, vamos a dejarlo así. ¿Y ahora qué? Pues imaginemos que nosotros ya tenemos esta clase, luego seguimos con nuestro programa, ¿vale? Que puede tener la lógica que queramos. Y luego nosotros queremos, por ejemplo, hacer un coche, ¿vale? Pero este coche necesita alguno de estos datos, ¿vale? Imaginemos que aquí pues ya tenemos tenemos nuestros vehículos definidos, ¿no? Y este coche, pues bueno, pues por ejemplo puede tener unas ruedas, ¿vale? Como hemos dicho, puede tener un método en particular suyo. Vamos a ponerle void detener coche. Vamos a recalcar que es un método de coche, ¿vale? Y vamos a poner aquí console writeLine, ¿vale? Un mensaje, el coche se ha detenido, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa? Que si yo quiero, por ejemplo, estos datos y estos métodos también, ¿vale? En principio tendría que copiarlos y pegarlos aquí, ¿vale? Eso de primeras puede parecer una buena idea y, a ver, no es que sea mala. Quiero decir, podemos hacer eso, desde luego, pero como veis, estamos copiando y pegando código que ya tenemos realmente hecho, ¿no? Y además aquí existe una lógica de jerarquía, ¿vale? Que un vehículo engloba a coches, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el concepto de la herencia, ¿vale? Vamos a heredar la clase vehículo, es decir, vamos a usar la clase vehículo para crear, como plantilla, para crear y extender nuestra nueva clase coche, ¿vale? La notación es así, dos puntos, o sea, esta clase hereda a vehículo, ¿vale? O sea, la clase nueva hereda a la anterior, ¿bien? Y veis que ya está. Entonces, ahora yo puedo crear mi coche, ¿vale? O sea, es más, vamos a crear dos objetos. Vamos a crear, por ejemplo, un vehículo, ¿vale? Que sea, pues eso, vehículo. New vehículo, ¿vale? Sí. Bien, lo hemos creado como siempre. Y, por ejemplo, vamos a hacer uso de los campos que tenga disponibles. Por ejemplo, podemos arrancar el vehículo, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es crear un coche. Uy, hay que ponerle, como es un método, hay que ponerle paréntesis. ¿Vale? El paréntesis se pone aunque los parámetros no se estén enviando, ¿vale? Aunque no envíe parámetros. Ahora vamos a hacer un coche, tipo coche, igual a new. Bien, me lo autocompleta, como veis. Y ahora, fijaros que yo puedo arrancar el coche, ¿vale? No me marca error, pero yo no he definido arrancar, no lo he definido el coche, aquí no está, ¿vale? Entonces, esto es la herencia en acción, ¿vale?
como he heredado de clase vehículo, recibo todos los campos y métodos y atributos de la clase vehículo, ¿vale? Y ahora yo puedo, además, puedo hacer que este coche se detenga, ¿vale? Que es un método exclusivo de coches, ¿vale? Porque yo lo he puesto aquí. Bien, yo no puedo hacer que el vehículo se detenga, por ejemplo. ¿Cómo era? Detener coche, ¿no? Si yo intento detener coche, me va a salir aquí un error siempre, porque me va a decir que no está definido este... ¿Vale? Dice, vehículo no contiene una definición para detener coche, ni un método de extensión accesible de detener coche que acepte un primer argumento vacío, o sea, que bueno, que eso, que no le pase parámetros, ni con parámetros, ni sin parámetros. No existe un método así. O sea, esto no está implementado en la clase padre, ¿vale? O sea, aquí lo normal es referirse a la clase padre vehículo con ese nombre, clase parent o padre, ¿vale? Cuando queremos referirnos entre sí, entre las clases heredadas por algún motivo, clase child o hija, ¿vale? Bien, entonces una cosa así sería. Y como veis, yo puedo, pues efectivamente, hacer esto. ¿Vale? Luego, además, puedo hacer otras cosas, ¿vale? Imaginemos que yo quiero public void, yo quiero decir algo sobre arrancar en esta clase de aquí, ¿no? O sea, en coche. Quiero decir, quiero yo cambiar algo de arrancar, puedo decir, este coche ha arrancado con éxito, ¿vale? Por ejemplo. Fijaros que el mensaje es este vehículo en particular, ¿vale? Y aquí lo que he hecho es volver a definir arrancar para cambiarle el console.writeLine, ¿vale? O sea, esto se puede hacer, o sea, podemos tener nosotros cambios respecto de los métodos que ya estaban disponibles, ¿vale? Vamos a ejecutar esto y vamos a entrar en herencia. Vale, eso. Y vamos a ver que efectivamente este vehículo arrancado, ¿vale? Eso es esta instrucción de aquí, este vehículo arrancado. Este coche arrancado con éxito es esta instrucción de aquí. Y el coche se ha detenido es esta instrucción de aquí, ¿vale? Entonces yo lo que, fijémonos en que aquí pone este coche arrancado con éxito. Es decir, estamos usando la implementación, ¿vale? Que nosotros hemos puesto aquí. Si nosotros cambiamos esto, o sea, si lo quitamos, ¿vale? Dentro de coche, nos va a salir la implementación por defecto y el segundo mensaje va a ser este vehículo arrancado, ¿vale? O sea, va a ser la implementación en particular de aquí. Entonces, como podemos ver, esto es útil porque en caso de que nosotros no tengamos una definición de arrancar, ¿vale? Que esto puede suceder en caso de que tengamos mucho código, muchos datos, etcétera. En cualquier caso, tendríamos esta definición genérica para el vehículo, o sea que no sería específica, obviamente, para la clase de vehículo que estamos hablando, porque al fin y al cabo podríamos haber hecho una definición genérica para cualquier vehículo que arranca, se detiene, etcétera, ¿no? Pero ya es algo, porque nos hace la cobertura, ¿no? de ese caso en el cual todavía no hayamos llegado hasta ahí y en nuestro código hayamos hecho una implementación de ese método en particular o una extensión en nuestra clase nueva, ¿vale? O sea que nos puede hacer una especie de backup ahí en caso de que no lo tengamos implementado, pues bueno, algo tenemos genérico de la clase padre, ¿vale? Y en caso de que lo hayamos implementado, pues efectivamente se va a tener preferencia, ¿vale? Va a ser prioritario la implementación en la clase coche de este método en particular, porque estamos llamando a un objeto, o sea, estamos utilizando este método dentro de un objeto de tipo coche. ¿Vale? Entonces vamos a poner esto así y ponemos esto así para que efectivamente se pueda ver, ¿vale? El caso de... Un poco la notación, ¿no? Es lo que nos interesa aquí. La notación
en la cual estamos, vamos a ponerlo así, ¿vale? Estamos poniendo que coche hereda de vehículo de esta forma, ¿no? Es más, no sé si lo puedo rápidamente, si lo puedo cambiar de grosor. Bueno, ahora no lo veo. Pero, bueno, el caso, creo que es aquí. Bien. Vamos a ponerlo tal vez no tanto, un poquito así. Vale, bien. Para que se vea que el mecanismo de herencia es así. ¿Vale? Y nosotros podemos heredar clases pues de esta forma. Bueno, pues pasando al siguiente concepto, ¿vale? Vamos a tomar este de aquí y nos vamos a otro espacio. Eso sobre la herencia, ¿vale? Volveremos desde luego sobre este concepto, es bastante útil y sale mucho a la hora de interactuar con varias clases en nuestro programa, pues lo normal es que estemos reutilizando código en alguna medida y por lo tanto aprovechando código que hayamos hecho de antes. Y si ya hemos definido clases de forma bastante extensa, pues es habitual, ¿vale? Que aprovechemos eso de alguna forma. Entonces, ¿qué es el polimorfismo? Otro concepto bastante clave de, digamos, de las clases, ¿vale? El polimorfismo hace alusión a varias formas, ¿vale? O sea, así como término en general. Entonces, se refiere en programación orientada a objetos a que una misma función, un método, puede tener varias formas, ya sea porque reciba distintos parámetros o porque se aplica a distintos objetos. Entonces, hemos visto un ejemplo, en el caso de arrancar, teníamos la implementación en vehículo, ponía un mensaje y teníamos la misma función o método en coche y teníamos otro mensaje. ¿Vale? Es decir, ahí hemos visto que según el objeto en el cual estemos usando arrancar, pues la salida o las operaciones que se hacen son distintas. ¿Vale? Entonces puede haber una sobrecarga, ¿vale? O es decir, que tengamos implementaciones del método para distinto tipo de parámetros que le pasemos, o puede haber simplemente pues el mismo método implementado en distintos objetos, ¿vale? Entonces vamos a pasar al visual y lo vemos en un ejemplo. Bien, estamos aquí en Visual y bueno, como hemos dicho, realmente ya habíamos nosotros implementado un caso de polimorfismo en el cual, no era con este, era con este, arrancar lo teníamos definido aquí y también lo tenemos definido aquí. Es decir, en cada clase hay una forma de arrancar, ¿no? O sea, tenemos una salida si usamos arrancar desde la clase vehículo, con este objeto vehículo, y obtenemos una salida distinta si usamos arrancar desde la clase coche con este objeto coche. Vamos a quitar esto. ¿Vale? Y luego, pero ahí no se queda el tema, o sea, esto sería, digamos, un caso en estado puro, porque no estamos sobrecargando nada, pero también podríamos, además, hacer una implementación, ¿vale? De arrancar con, por ejemplo, un string que le pasemos, ¿vale? Vale. Y podemos decir este coche a ver, vamos a decir, por ejemplo, R ha arrancado este coche. Vale. Y es más, a las, y podemos aquí poner, por ejemplo, the time now, y ponemos la hora. Vale, venga, vamos a ejecutar esto. ¿Vale? Y fijaros que, claro, no se ha llamado a esto porque esta sobrecarga ya está hecha, pero esta sobrecarga requiere un string para que se pueda usar. O sea que yo
En caso de pasarle aquí, por ejemplo, mi nombre, vamos a poner César, ¿vale? Vamos a ver qué resultado cambia. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Vale. César ha arrancado el coche a las tal. ¿Vale? Entonces, bueno. Aquí, por ejemplo, en Daytime podemos nosotros usar, por si es un objeto que tenemos disponible para la fecha, ¿vale? Y podemos usar, por ejemplo, distintos valores, ¿vale? Para poner solamente la hora. UTC time, etcétera, ¿vale? O sea, o el día, en fin, bueno, está bastante bien para poder nosotros adquirir la hora, vamos a dejarlo así. Podríamos cambiarlo también a tu long time string, short time string, tal vez. Short time string, ¿vale? Para que la hora salga un poco más corta. Que al final lo que nos interesa, por ejemplo, porque había puesto ya en este ejemplo a las, ¿no? Uy, vamos a ponerlo así para que nos salga el valor. ¿Vale? A las 11 en punto. Entonces, en short time, string, pues sale en la forma más corta, ¿vale? Como vemos, hay muchas opciones para personalizar exactamente el formato de datetime y es bastante útil. Bien. Entonces, eso, podemos decir, he arrancado este coche a las 11, ¿vale? Que es la hora en la que se está ejecutando esto. Y ya está. Entonces tenemos aquí polimorfismo en dos formas, ¿vale? Tenemos una sobrecarga de este método sin y con un parámetro y luego podríamos hacer sobrecargas con otros tipos de parámetros, con más parámetros, etcétera, ¿vale? Y respectivamente, pues si se llama la función al método este sin parámetro, tenemos un resultado y si la llamamos con un parámetro de tipo string, obtenemos otro, ¿vale? Además, entre cada objeto también hay diferencias, solamente el objeto de tipo, o sea, la clase coche tiene implementada un método que está sobrecargado para arrancar. ¿Vale? Así que bueno, pues eso. De eso trata básicamente el polimorfismo, o sea, no es que realmente seamos a veces conscientes de que lo estamos utilizando, pero bueno, es un concepto interesante que está sucediendo, ya sea que lo hagamos consciente o inconscientemente en nuestro código y que nos permite, como estamos viendo, la posibilidad de tener distintos outputs, ¿vale? Distintas salidas para métodos en función de los parámetros u objetos donde estamos usando esos métodos, ¿vale? Es bastante interesante esta posibilidad de poder personalizar la salida acorde a lo que nosotros queramos, ¿vale? Si pasamos un parámetro, sale una cosa. Si pasamos ningún parámetro, sale otra. Si efectuamos el uso del método desde un objeto, sale algo y desde otro sale otra cosa, como vemos. Vale, entonces esto nos lleva, ya que estamos hablando de sobrecargas, pues nos lleva a la idea de sobrecargar incluso operadores, como habíamos visto anteriormente cuando introdujimos las operaciones básicas, ¿vale? Por ejemplo, el tema de que podemos nosotros sobrecargar operadores de operaciones básicas u otro tipo de operadores, ¿vale? Que podemos querer usar pues, en nuestro código, ¿no? Es bastante útil en el sentido de que nosotros, por ejemplo, hemos visto que la suma, ¿vale? Nosotros hemos visto que ¿cómo se llama? Que la suma la hemos usado sobrecargada, ¿vale? Porque el más, por ejemplo, para números es suma, ¿vale? Pero el más para strings es concatenación, ¿vale? O sea, que sería poner un string y al lado el otro, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo que por defecto en C# viene sobrecargado este operador en particular, ¿vale? Pero nosotros para otro tipo de casos podríamos también sobrecargar
mismamente el operador suma o cualquier otro, ¿vale? El único asunto es que, bueno, pues puede ser un poco extenso de implementar, ¿vale? O sea, no es un ejemplo sencillo porque se interactúa mediante objetos, etcétera, ¿vale? Pero sí que puede ser interesante pues tener la opción en mente cuando queramos nosotros, queramos, por ejemplo, pues implementar alguna operación, tal vez con, yo qué sé, fracciones o con algún tipo de objeto que estemos utilizando, vectores, puede ser también, ¿vale? Objetos matemáticos son lo que se me está ocurriendo ahora, pero bueno, no tendrían por qué ser relacionados con las matemáticas. Un poco tal vez el ejemplo más sencillo de pensar, ¿vale? Pero bueno, podría no ser cualquier otra cosa, ¿vale? En general, entre clases y objetos hablando, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, nosotros podríamos seguir sobrecargando esto, ¿vale? Imaginemos que definimos, por ejemplo, unas fracciones, ¿vale? Y que podamos, pues, algo así, ¿no? Vamos a dejarlo así, ¿vale? Que podamos sobrecargar esto para que, pues, efectivamente nos dé resultado en forma de fracción, ¿no? Algo así podría ser interesante, ¿vale? Entonces, como os digo, lo único que tiene esto es que, bueno, es un poquito extenso de hacer, pero porque primero tendríamos que definir, por ejemplo, el objeto fracción, etcétera, ¿vale? Pero sería un ejercicio interesante poder realizarlo, porque después de eso, una vez que ya tenemos los objetos definidos, básicamente lo que hay que hacer es, pues, colocar, por ejemplo, qué operador, ¿vale? O sea, podemos poner public static fracción, si vamos a hacer fracciones, operator más, por ejemplo, desde el más, para poder, y así seguiríamos, para poder indicar el método en particular donde vamos a sobrecargar, ¿vale? O sea, usamos esta palabra y ponemos, desde luego, pues, el operador que vamos a sobrecargar para poder hacer esto, ¿no? Y aquí, obviamente, tenemos que definir una clase fracción primero para que podamos nosotros, pues, hacer uso de esta, o sea, implementar esta sobrecarga, ¿no? ¿Vale? No lo voy a poner con tilde porque se puede confundir, ¿vale? Yo prefiero las clases llamarlas, aunque estén en español, sin caracteres especiales. Bien. Y bueno, puede ser un ejercicio interesante plantear eso de sobrecargar, por ejemplo, pues en el caso de unos objetos de tipo fracción, pues el operador de suma, de resta, etcétera, ¿no? Bien, lo que sí vamos a ver son interfaces, ¿vale? Que es lo siguiente que tenemos en nuestra lista, ¿vale? Y vamos a, es más, vamos a crear un proyecto nuevo, ¿vale? Para centrarnos en las interfaces, ¿vale? Porque normalmente son, al principio, bueno, son algo que está ahí, que tal vez no se vea su valor, ¿vale? Pero son muy utilizadas en distintos patrones de diseño y bueno, formas de trabajar en general con C#. Vale, entonces, ¿qué es? Primero una interfaz, ¿vale? Vamos a poner aquí qué es. Vale. ¿Qué son? Vamos a dejarlo así. Bien, pues una interfaz es un tipo particular de clase, ¿vale? En el cual, vamos a ver aquí, un segundo, eso es. En el cual no estamos definiendo todo como lo hemos hecho anteriormente en nuestras clases, ¿vale? O sea, una interfaz es una especie de contrato, ¿vale? Cualquier clase de estructura puede implementar el contrato, ¿vale? Con un contrato nos referimos siempre en programación pues a una serie de condiciones que se tienen que cumplir, ¿vale? Y si no se cumplen, pues el contrato no se puede ejecutar, no se puede pasar por ahí, ¿vale? No se puede seguir. Entonces, cuando queramos nosotros cumplirlo, pues implementamos el contrato, ¿vale? Y lo que nos garantiza esto es que flujo de datos que vamos a manipular, pues va a seguir ciertas condiciones, ciertos parámetros,
¿vale? Y eso es adecuado para que tengamos control sobre la información, ¿no? ¿Vale? Entonces, cualquier clase o struct puede implementar un contrato, ¿vale? Y debe proporcionar una implementación con los miembros, perdón, de la interfaz, ¿vale? En cuestión. O sea, una interfaz, digamos que es una especie de plantilla, ¿vale? Que, como decimos, define qué tipo de términos va a tener nuestra estructura de datos. Y a partir de ahí, pues nosotros podemos seguir con nuestro código, ¿no? O sea, quiero decir que debemos cumplir esas condiciones y además, pues podemos seguir con nuestro código tranquilamente. Entonces, ¿cómo se...? Vamos a dejarlo simple aquí, son clases que definen atributos, métodos, etc. sin implementar. ¿Vale? O sea, lo implementan las clases que heredan la interfaz, ¿vale? Eso es interesante. Entonces, en ese sentido, por eso digo que al principio puede parecer que una interfaz es algo un poco irrelevante, ¿vale? Pero luego cuando se escalan los proyectos y se trabaja con muchas clases, tipos de módulos, etc., se vuelven bastante relevantes porque al fin y al cabo estamos hablando de que son plantillas que podemos usar para crear nuestras clases o para expandirlas, ¿vale? Palabra clave reservada, interfase, ¿vale? Normalmente por notación se empieza así. Vamos a seguir con el caso del vehículo, por ejemplo, y vehículo, ¿vale? O sea, se pone una I mayúscula antes del nombre de la clase, el que sea, para la cual va a ser una interfaz esto, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vamos a poner, podemos poner el dato que queramos, podemos poner, por ejemplo, void, siempre voy a otra tecla, void arrancar, esto va a ser un método, ¿vale? Y fijaros que aquí yo no defino el método, o sea, yo digo que va a haber un método arrancar, pero no le digo cuál va a ser, o sea, le dejo a la clase vehículo que pueda decidir por su propia implementación cuál es ese método. ¿Vale? Lo que sí le voy a exigir también es que, por ejemplo, tenga una string de marca, ¿no? Del vehículo. ¿Vale? Y fijaros que aquí voy a hacerlo public. ¿Vale? Y aquí yo puedo... a ver quién me está marcando. Puedo dejarlo sin... Bueno, vamos a dejarlo así mejor, ¿vale? Vamos a dejarlo así y vamos a ver cómo se implementa esta interfaz. ¿Vale? Por ejemplo, en clase vehículo, esta es otra clase vehículo que estoy haciendo solo para este ejemplo, ¿vale? Vamos a implementar la interfaz, ¿vale? Veis que ahí ya me sale. Y me sale error porque me está exigiendo la interfaz que yo implemente el miembro arrancar, ¿vale? Es decir, que yo de void arrancar debo decir qué es lo que voy a hacer cuando me pidan a mí este método, ¿vale? Aunque sea dejarlo vacío, ¿vale? Como vemos. Entonces, además, fijaros que no es público, o sea que vamos a ponerlo public para que sí pueda efectivamente yo hacer esto. ¿Vale? Y de ahí vamos a poner esto public también, ¿vale? Todo public para que no me dé problema de acceso. Y vamos a hacer un console write line en el cual vamos a poder pues arrancar, sin más, ¿vale? Y lo dejamos así. Entonces, básicamente, con esto, ¿vale? Ya tendríamos nosotros nuestra implementación de lo que sería, normalmente el orden va a ser así, ¿no? La interfaz hace primero y luego el siguiente, a ver, vamos a ver, yo creo que aquí ya debería dejar de marcar error.
¿vale? Y el asunto sería que nosotros estamos... vale, vamos a decirle, a ver, y vehículo punto arrancar. Vale, eso era lo que nos faltaba. Que estamos implementando el método que nos exige la interfaz, ¿vale? Por eso había que hacerlo de esta forma, o sea, no lo estamos extendiendo por el momento. Bueno, realmente estamos diciendo qué es lo que vamos a hacer cuando nos pidan arrancar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a resumir lo que ha pasado. Interfaz y vehículo. La interfaz pide a todas las clases que implementen esta plantilla, este contrato. Recordemos que la interfaz la estamos pensando como una plantilla o contrato, ¿vale? Estamos diciendo que todos los coches tienen que tener un método para arrancar, ¿vale? Y hasta que yo no lo defino, ¿vale? Fijaros que si yo lo borro empieza a salir error otra vez. Hasta que yo no lo defino, no puedo realmente definir esa clase, ¿vale? O sea, no me va a dejar esto hacer .NET Run porque me está saliendo error. Entonces esto, claro, la utilidad que tiene es que pensado ahora en más personas trabajando en código, pues alguien puede estar encargado de crear las interfaces y otra persona perfectamente de implementarlas, ¿vale? O sea, alguien está diciendo cómo se deben crear esas clases, ¿vale? Cómo se pueden, cómo se deben crear, o sea, qué datos tienen que tener, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, el de la marca, public string marca. Ahora nosotros pedimos que get set, ¿vale? Vamos a pedir que, por ejemplo, haya un campo de marca en todas las clases que implementan esta interfaz. Entonces ahora tenemos un problema aquí porque nos está diciendo vehículo no implementado, marca. Entonces a otra persona de mi equipo le estaría diciendo por medio de esto que, oye, que ahora necesitamos que todas las clases que hayas implementado de esta interfaz pues tengan esto también, ¿vale? Entonces tienen que venir aquí y tienen que añadir efectivamente el vamos a hacerlo public string marca, ¿vale? Y le tienen que dar un valor o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, vamos a ponerlo como marca genérica, ¿vale? O cualquier cosa, vamos a ponerlo así, ¿vale? O sea, le decimos que vamos a darle un valor por defecto o podemos usar el get y el set, ¿vale? De siempre. Aquí el problema que tiene es que, claro, no estamos permitiendo, tal y como dice en la interfaz, que tengamos que hacer get set, ¿vale? O sea, así. Y ahora sí se quitan los errores. Bueno, el caso que COES, la interfaz nos obliga, ¿vale? A tener que incluir todos los elementos, todos los miembros que tiene la interfaz detallados, ¿vale? Y yo ahora, pues como lo he puesto public, ¿vale? Si efectivamente vengo aquí y creo un coche, ¿vale? Sería, bueno, es vehículo, vehículo, new vehículo, eso es, ¿vale? Y ahora puedo hacer yo vehículo punto marca y ahora le asigno un valor, ¿vale? Que no le había asignado un valor hasta ahora. Bien. Y en principio, pues ya estaría. O sea, una vez que yo creo mi objeto, puedo asignarle valores o cambiar los miembros pues, que estén publics, ¿no? Básicamente, ¿vale? Y ya seguiríamos con la lógica que hemos estado utilizando para las clases y objetos, ¿vale? Pero pensad que esto, la interfaz puede estar perfectamente en otro archivo, puede estar hecho por alguien más de nuestro equipo, etcétera, ¿vale? Hablando de programación en general. Pues esto nos puede guiar en el camino a la hora de crear nuestras propias clases para extender nuestro código, ¿vale? Entonces las interfaces son bastante útiles, ya os digo que al principio la primera vez que se las ve tal vez parezcan inofensivas o que un poco que, bueno, pues pueden ser irrelevantes, pero
a medida que se progresa en el aprendizaje de C Sharp, pues se ve que efectivamente cumple su labor, ¿vale? Y tienen un papel bastante importante en cuanto a la gestión de, bueno, la organización realmente de la creación de clases que vamos a utilizar en nuestro código, ¿no? Vamos a poner esto así, venga. Y ahí queda la notación de interfaz y efectivamente vemos que pues tenemos una interfaz que creamos aquí, ¿vale? Y luego tenemos otra interfaz que estamos, o sea, mejor dicho, una clase, ¿vale? Una clase vehículo que está implementando esa interfaz, ¿vale? De la misma forma, eh, con la misma notación en la cual hemos visto que, se aplica la herencia, ¿no? de clases, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí en principio con esta parte sobre clases y objetos, en la cual hemos visto diversos conceptos como desde los generics hasta bueno, las interfaces, pasando por herencia, polimorfismo y sobrecarga de operadores. Y bueno, pues seguiremos con estos temas en el próximo vídeo.